Hola de nuevo, queridas y queridos alumnos y alumnas de Elías Álvarez Cubero. Eh, en el vídeo anterior habíamos visto cómo Hume analizaba y criticaba el concepto de causa y efecto, el principio de causalidad que todos consideramos tan claro y evidente, que siempre que se dé la misma causa se dará el mismo efecto, y que sin embargo hemos visto cómo no se apoya en una base científica que no tiene validez, puesto que objetivamente no hay nada en la experiencia sensible que nos demuestre que eso es así, ¿no? Que existe esa conexión necesaria. Por tanto, parece que llegamos a un final de la filosofía de Hume bastante escéptico, y esto va a repercutir sobre algunas de las grandes creencias que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia. Creencias que se basan en cosas que no podemos percibir, que no podemos ver, ni tocar, ni medir, como son Dios, el alma, etcétera. Así que podríamos concluir este apartado de la filosofía de Hume con un subtítulo, ¿no?, que dijera así: demolición de la metafísica de las tres sustancias cartesianas. Porque realmente lo que vamos a ver que hace Hume a partir de su crítica del concepto de causa y efecto es demoler totalmente los principios más básicos de la metafísica de Descartes y su visión de la realidad a partir de esas tres sustancias que son el yo, el alma, ¿no?, Dios y el mundo. Veamos a continuación cómo lo hace. Ciertamente la metafísica trata de seres, de cosas que van más allá de la física, de lo que es palpable, visible, medible, etcétera. Entonces se pregunta Hume: ¿podemos decir que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Pues bien, solemos utilizar, casualmente, solemos utilizar el principio de causalidad para hablar de Dios, puesto que concebimos a Dios como la causa del mundo, como el creador. Es así, viendo la obra, dice Santo Tomás, podemos demostrar la existencia de su creador. O bien, por ejemplo, como decía Descartes, Dios es la causa de mi idea de infinito. Él la ha puesto en mí, por tanto tiene que existir ese ser infinito y perfecto que es Dios. O bien, como decía Locke, Dios es la causa de nuestra propia existencia. Estamos en el mundo porque alguien ha debido crearnos. Nosotros no nos hemos creado nosotros mismos. Bien, en todos estos casos siempre usamos el principio de causalidad, pero lo usamos pasando de un efecto conocido, el mundo que yo veo o nuestra propia existencia, a una supuesta causa desconocida y además imperceptible por los sentidos, como es Dios. Por tanto, ese paso, ese salto para Hume va a ser no legítimo. Igualmente, mucha gente cree en el alma, en ese yo espiritual que aparece en la metafísica de Descartes como una de las tres sustancias que existen, ¿no? Y se pregunta Hume hasta qué punto podemos afirmar que existe este yo, esta alma permanente, sustancial, que produce pensamientos, que padece estados de ánimo. ¿Realmente podemos percibirlo? Según Descartes y según también Locke, no lo percibimos por los sentidos, pero sí podemos intuirlo. Intuimos nuestro propio yo. Hume realmente afirma que simplemente él no es capaz de intuir ese yo, que cuando miramos hacia adentro, hacia nuestra propia conciencia, lo que observamos son esos estados pasajeros, lo que estoy ahora mismo pensando, lo que puedo estar sintiendo, pero esos estados son pasajeros, no vemos el sujeto que produce o que padece dichos estados. Por tanto, tampoco aquí podemos pasar legítimamente desde el efecto a su supuesta causa, desde esos estados hasta aquello que supuestamente los produce, que sería el yo, el alma.
Y si lo pensamos bien, incluso podríamos dudar de si realmente existe el mundo, esa realidad objetiva que está más allá de nosotros y de la que suponemos que proceden las sensaciones que nosotros percibimos, nuestras impresiones sensibles, porque nosotros percibimos formas, colores, cualidades y estamos convencidos de que esas cualidades son causadas en nosotros por los objetos reales. Esta mesa que yo estoy ahora mismo viendo es la que produce en mis ojos un color, una forma, etcétera. Pero ¿podemos realmente demostrar que existe esa realidad exterior e independiente, ojo, de nuestros propios sentidos? ¿Cómo podríamos demostrarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo sin recurrir a la propia experiencia? Es decir, ¿existiría algún modo, algún camino alternativo que me permitiera salir de mi propia conciencia, donde están esas sensaciones, para corroborar que dichas sensaciones se corresponden con la realidad, con el objeto en sí, con esa mesa que yo creo que está ahí y que existe independientemente, de forma permanente, sustancial? Hume dice que si somos honestos debemos reconocer que lo único que sabemos es que tenemos sensaciones, pero no sabemos de dónde vienen, ni sabemos si se corresponden con esa realidad objetiva que existe de forma permanente en sí misma. Eso nos lleva finalmente a una actitud de escepticismo que bueno, tiene su importancia, aunque Hume nos dice que para la vida cotidiana y para algo importante podemos seguir utilizando nuestros conocimientos, como por ejemplo el principio de causa y efecto, porque siguen siendo válidos siempre que no abandonemos, lo repite una vez más, los límites del conocimiento, que son los límites de la experiencia. Bueno,